Bien, vamos a iniciar en esta mañana. Si usted trajo su Biblia, voy a invitarle que la abra en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, Salmo 32. El Señor esta mañana nos dice, bienaventurados. Iglesia, recuerde esto, usted en esta mañana es bienaventurado. Levante las manos y digan, yo soy bienaventurado. Somos bienaventurados del Señor. Dice el Salmo 32, versos del 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad, dice la palabra. Tal vez una de las tantas cosas que nos cuestan a los cristianos entender, y digo una de las tantas cosas porque a menudo paso diciendo en nuestras reflexiones, en nuestras predicaciones acerca de que a los cristianos nos cuesta tanto tal cosa, a los cristianos nos cuesta tanto tal otra, y es que a los cristianos nos cuesta todo. En realidad nosotros, si fuéramos asiduos, dedicados, si viviéramos en constante comunión con el Señor, no tendríamos tantos tropiezos ni tantos problemas. Pero una de las tantas cosas que a los cristianos nos cuesta entender es el perdón que hemos recibido a través de la gracia que Cristo trajo a la tierra. Yo no sé usted, pero la mayoría de las veces nosotros recurrimos con sentimientos de culpa que nos hacen volver atrás, que nos hacen sentir mal, que nuestro ánimo se decae, que sentimos mucho dolor y no podemos evitar ponernos tristes, no podemos evitar incluso algunas veces caer en depresión, porque no entendemos la dimensión del perdón. Tal vez por esa razón es que la mayoría de las veces los cristianos andamos sin entender, sintiendo el peso de la culpa. No sé si usted ha sentido el peso de la culpa, pero sentir el peso de la culpa es una de las cosas más terribles que podamos experimentar. Y de pronto, cuando sentimos ese peso de culpa, dejamos de mirarnos como hijos de Dios. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Incluso muchas veces hasta nos olvidamos de Dios. Porque en esos momentos de incertidumbre comenzamos a vivir sumidos en una ola de pasado, de cosas que nos ocurrieron y que no hemos podido entender como cosas superadas. Muchas veces le preguntamos a la gente, nosotros los que predicamos, le preguntamos a la gente, dígame una cosa, ¿usted es salvo? No he podido encontrar una sola vez una respuesta automática, inmediata, de alguien que me diga, sí, yo soy salvo. Hay duda, siempre hay duda para contestar. Recurrencia en las preguntas como cuando decimos, ¿y si Cristo viene, usted se va más tarde? Yo les pregunto hoy, en este momento, ¿cuántos de ustedes están pensando en que Cristo puede venir en cualquier momento? Yo sé que muchos están pensando en que ahora más tarde sigue el movimiento social allá afuera, la revuelta, la huelga, como quieran llamarle, pero muy pocos estamos pensando en este momento que Cristo puede venir más tarde y todo se acabó. Todo se acabó para los que vivimos aquí en la tierra abrigando una esperanza en Cristo, sabiendo que en cualquier momento nos vamos con el Señor. Para la gente que está allá afuera probablemente seguirá, para los que no han recibido a Cristo, para los que no tienen una esperanza de salvación. Pero nosotros tenemos una esperanza de salvación. Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y esa es nuestra esperanza de gloria, dice la palabra. Y no podemos desconectarnos de eso. Me he tenido que enfrentar la mayoría de las veces a una serie de preguntas sin respuesta,
Preguntas vagas porque parece mentira, pero no estamos seguros de la salvación. No estamos seguros de la salvación. Y aunque nos sintamos muy espirituales en este momento, habrá un momento en el cual vamos a dudar. Habrá un momento en el cual vamos a decir, y será cierto. Cuando escuchamos alguna predicación, ahora que están tan de moda las predicaciones y que nos hablan de escatología y nos dicen Cristo viene pronto, viene el Apocalipsis, viene la gran tribulación, nos vamos a enfrentar primero a la tribulación y después a la gran tribulación, y a todo el mundo se le para el pelo, porque no todos nos vemos en ese momento glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Para poder ser salvos, todos tenemos claro, debemos tener claro que tenemos asegurado nuestro campo en el cielo, nuestro cupo, nuestro boleto, nuestro tiquete. Fuimos llamados por Cristo para estar preparados para ese momento glorioso en que la iglesia se vaya con Él. Y tenemos que estar seguros, muy entendidos en esto. Solamente hay un lugar a donde nosotros podamos ir. Solamente hay un lugar de dos posibles. Uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. No hay lugares intermedios. No existe, como algunos decían, el purgatorio. No existe. Solamente existe el cielo y existe el infierno. Así que en este día yo quiero que usted entienda esto. Si usted es salvo, no tiene que tener ninguna duda. Si usted fue perdonado por Cristo, aquel día hermoso, no sé si usted se acuerda, pero hubo un día hermoso en donde usted se arrodilló delante de la presencia del Señor y le dijo: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de todo lo que he hecho, escribe mi nombre en el libro de la vida. Si usted es salvo, no tiene que tener ninguna duda. El rey David escribe el Salmo 32, un salmo hermoso. Este salmo inicia con una declaración poderosa, una de las declaraciones más poderosas. Él dice que el hombre a quien Dios perdona su delito y cubre su pecado es llamado bienaventurado. ¿Sabía usted que la ley de Moisés era un conjunto de normas que eran normas jurídicas y eran normas morales también? Porque existían también los delitos y existían las penas. El hombre que era encontrado culpable era condenado a muerte. Y el rey David dice que aquel que Dios perdona es llamado bienaventurado. Y esto nos enseña muy bien cómo es y cuándo es que opera el perdón. Ese perdón que nosotros obtenemos de parte de Dios, que se convierte en lo que nosotros conocemos como una especie de indulto. Todos han oído hablar de los indultos de inicio de año, cuando el presidente coge una lista de delincuentes y alguien le dice: hay que perdonar a este, hay que sacar a este de la cárcel. Eso sucede en nuestro país. Hay años en los cuales no hay indultos, pero eso es un indulto de parte de Dios. Pero cuando Dios nos perdona, tenemos un indulto por partida doble, porque por un lado adquirimos el perdón por haber violado una ley de Dios, y por otro lado adquirimos perdón por haber contristado el corazón de Dios. Usted sabe que Dios se entristece, se contrista, el corazón de Dios se contrista en la persona del Espíritu Santo cuando nosotros actuamos de manera indebida, que el Espíritu Santo se aleja, se va, se retira de nuestro lado cuando nosotros hacemos cosas que a Él no le agradan. Si nosotros comparamos esta razón con un juicio de los que suceden en nuestros tribunales terrenales, en nuestro caso, los que vivimos en Costa Rica, si somos acusados por un delito, vamos a tener dos opciones. Una de ellas es que no se compruebe que fuimos culpables y seamos absueltos de eso que se nos acusaba. O la segunda opción es que se compruebe nuestra culpabilidad y recibamos una pena por ese delito que hemos cometido. Con Dios es diferente, hermanos. Con Dios es absolutamente diferente, porque a pesar de que nosotros somos culpables de haber transgredido su ley, en Dios
No existe la posibilidad de que alguien diga es o no es culpable o no es culpable. En Dios nosotros transgredimos su ley. En el momento que actuamos en contra de la palabra de Dios, estamos transgrediendo su ley. No hace falta ninguna otra prueba. El Señor es tan misericordioso que Él no nos condena. Recuerda aquel pasaje hermoso cuando a Jesús le llevan una mujer que supuestamente había sido encontrada cometiendo adulterio. ¿Qué le dijo Jesús? Si ellos, los humanos, no te condenaron, yo tampoco te condeno. Ese es Dios, ese es el Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Un Dios que no nos condena, un Dios que nos perdona, un Dios que nos indulta cada vez que nosotros reconocemos nuestra culpabilidad. El Señor no nos condena porque se aplica el perdón a través de Jesucristo. Tenemos uno que ya pagó por adelantado esa deuda que nosotros teníamos y que vamos a adquirir con los años. Porque es mentira que una vez que ya recibimos a Cristo no vamos a pecar. Eso es mentira. Vamos a seguir pecando, por supuesto, porque tenemos una naturaleza pecadora, la naturaleza caída del hombre, de la cual nos habla la palabra de Dios. Pero tenemos a uno que pagó por nosotros la deuda y tenemos a uno que perdona nuestros pecados. San Juan capítulo 3 verso 16 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recordemos que Jesús no vino para condenarnos, no vino para levantar juicio. Jesús vino para regalarnos salvación y vida eterna. Recordemos que esa misión de Jesús en la primera vez, en su primera venida a la tierra, fue para salvar la humanidad. Ya Cristo vino a salvar la humanidad. Él vendrá en una segunda vez, y eso todos lo sabemos. ¿Cuántos saben que Cristo vendrá por segunda vez? Cristo vendrá por segunda vez, pero mucho cuidado, porque esa segunda venida será con un propósito diferente al que tuvo la primera vez. Hebreos capítulo 9 verso 28 y segunda de Timoteo capítulo 4 verso 8 nos enseñan que Jesús en su segunda venida ya no va a venir como nuestro defensor. En su segunda venida va a venir como juez. Por eso es tan importante, hermanos, que no despreciemos la gracia. No despreciemos la gracia que Jesucristo nos regaló. Cuando somos perdonados, cuando usted y yo somos perdonados, la palabra nos enseña que no somos culpados de iniquidad. El término iniquidad significa injusticia, significa maldad extrema a la hora de actuar. ¿Cuándo actuamos con maldad? ¿Cuándo usted y yo actuamos con maldad? Cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando despreciamos el consejo de Dios, cuando no queremos la guianza del Espíritu Santo. A partir de ese momento nosotros actuamos con maldad, porque actuamos en nuestra propia mente, en nuestros propios pensamientos humanos. La principal forma de desobediencia es cuando nos apartamos de su guianza y de su consejo, cuando hacemos cosas indebidas, dedicando nuestro tiempo a hacer cosas que no nos corresponden. Y yo no sé usted, pero sé que a todos nos pasa. La mayoría de las veces hacemos cosas que no nos corresponden hacer, y ahí es donde el ser humano se mete en grandes dificultades, en grandes problemas. Les cito un ejemplo, hermoso ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, muy doloroso, pero muy real. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Cuando nosotros nos apartamos, cuando dejamos de lado el consejo de Dios, cuando nos dedicamos a hacer otras cosas para las cuales no fuimos llamados, actuamos en desobediencia y caemos en pecado, cometemos delitos, rompemos el vallado de Dios. Recuerde muy bien que la palabra del Señor nos enseña que al que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Dice Eclesiastés 10:8: el que cava un hoyo, en él caerá, y el que aportillare vallado, lo morderá la serpiente. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué dice después? Pero David, ¿qué hizo David? Pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice, David no fue a la guerra. David se quedó en Jerusalén. ¿Qué le pasó a David? A David le pasó lo que nos pasa a todos nosotros cuando dejamos de poner nuestra atención en lo que realmente nos corresponde poner atención. ¿Quién era David? Sucede que David era el general en jefe del ejército de Israel. Y en ese momento de la historia, en ese tiempo histórico, los reyes iban a la guerra con su pueblo, porque era el general, era el estratega, era el que planeaba, era el que daba las órdenes. Ellos estaban en la obligación, mientras estuvieran en su plenitud de vida y vigor, estaban en la obligación de ir a pelear la guerra con sus tropas, porque era la mayor inspiración que un ejército podía tener al frente a su rey. Si usted lee la historia de los reyes, en la Biblia se va a encontrar al rey Saúl peleando, al rey David peleando, y así sucesivamente a los reyes que iban a la guerra, porque ellos estaban al frente, eran los generales del ejército. La Biblia dice que esa vez, aunque su ejército ganó, aunque tuvo éxito, David se quedó en casa. No fue a hacer lo que a él le correspondía. Ese día el rey David decidió romper con el protocolo, decidió romper con lo que se le había encomendado y decidió descuidar sus funciones y se quedó de vago, se quedó holgazaneando en su casa, se quedó pereceando, como decimos nosotros. Se levantó en la mañana, tomó el desayuno, se tomó su café y se fue para la terraza del palacio y comenzó a mirar a los lados. Y viendo por uno de los balcones del palacio, descubrió que unas casas más abajo, unas casas vecinas más abajo, pudo ver a una mujer hermosa, a una mujer muy bella, que se llamaba Betsabé. Y esta mujer se estaba bañando, y a él le pareció muy hermosa. Tan hermosa que, como era el rey, la mandó a traer. Mandó a que se la trajeran al palacio y cometió adulterio con ella. Cometió adulterio porque ella era casada, y precisamente era casada con un varón que se llamaba Urías Eteo, Urías hitita, como dicen algunas traducciones. Urías no era un hombre cualquiera, era también uno de los generales del ejército del rey David. Y David se metió en tremendo lío, en tremenda bronca, porque le había quitado la mujer a su general, y no solo eso, sino que también la embarazó. Cuando él se da cuenta de todo lo que había acontecido, hace varias cosas para tratar de cubrir lo que había hecho. Lo primero que hace es mandar a llamar a Urías y decirle: Urías, este fin de semana usted tiene libre, usted puede quedarse en su casa y dormir con su mujer. Le quería endosar el hijo que él había engendrado. Pero Urías era un hombre muy recto, era un hombre muy digno, y Urías dijo: no, yo no voy a ir a dormir con mi mujer cuando los soldados míos andan en la guerra y los están matando. Y entonces David dijo: qué torta, qué bronca, ahora sí me metí en un problema serio. Entonces planeó algo peor. Dio la orden para que en el momento que estuvieran al frente de batalla, Urías fuera de primero y todos los que estaban con él se retiraran, para que las tropas enemigas lo mataran. Y así sucedió. ¿Qué pasó después de esto? Solamente había un veredicto para el rey David. Ese veredicto era culpable. Ni siquiera era necesario hacerle ningún juicio. Número uno, porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme a Dios.
Y mucho cuidado, porque acuérdese bien, ahora que hablamos al inicio, para que nosotros entendamos, no existen los templos como nosotros los creemos. El templo somos nosotros. Y si somos el templo de Dios, la presencia de Dios está con nosotros. En el momento que transgredimos la ley de Dios, en ese momento somos culpables. No hace falta prueba, no hace falta juicio. La única diferencia es que Cristo pagó por nosotros, y si nosotros nos arrepentimos, si reconocemos nuestros pecados, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Solamente había un veredicto para David: culpable. Culpable de 2 delitos: adulterio y asesinato. ¿Qué merecía él de acuerdo con la ley de Moisés? Merecía la muerte. Más tarde, él es visitado por el profeta Natán. El profeta Natán lo confronta y David se arrepiente de su atrocidad cometida. ¿Y por qué les cuento esta historia? Usted puede leerla ahí en su Biblia. Es una historia hermosa. La historia de los reyes es hermosa. Está plagada de grandes acontecimientos y de cosas terribles, donde podemos entender qué le puede pasar a un hijo de Dios cuando está en la presencia de Dios y cuando voluntariamente se aleja de su presencia. Simplemente yo quiero esta mañana que nosotros entendamos que cuando David escribe el Salmo 32 y nos dice que se siente bienaventurado porque Dios no le culpa de iniquidad, David nos está hablando de su vivencia, de lo que él pasó, y a la vez nos quiere introducir en una de las dimensiones de fe que nosotros necesitamos conocer. A veces la gente dice: es que yo necesito que Dios me dé una medida de fe más grande, o que Dios me aumente la fe. No, la fe es una sola, solo hay un tamaño de fe. Todos recibimos una medida de fe. Lo que pasa es que nosotros a veces descuidamos la presencia de Dios y nos alejamos. Y hay dimensiones en las cuales nosotros no hemos podido llegar, dimensiones de fe. Necesitamos introducirnos en esa dimensión de fe que nos enseña el rey David con el Salmo 32. Es necesario, absolutamente necesario, que todos entendamos que Cristo ya nos perdonó nuestras iniquidades. Cristo ya perdonó nuestras iniquidades. Hemos sido lavados con su sangre. Hemos sido regenerados a través de ese sacrificio perfecto. Repito y seguiré repitiendo, quién sabe cuántas veces, todas las veces que predique. Cuando Él estaba en la cruz, a punto de dejar su vida, a punto de expirar, Él dijo: consumado es. Eso significa que ya todo estaba hecho. Cristo todo lo dejó hecho para nosotros. Y como le dijimos anteriormente, Él no vino para condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Él perdonó nuestras iniquidades. Hemos sido lavados con su sangre y hemos sido regenerados a través de su sacrificio. ¿Qué significa la regeneración? Que hemos sido recreados, hemos sido hechos nueva criatura. El misterio del cual nos habla Jesús también en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando le habla a uno de los principales de la sinagoga llamado Nicodemo y le dice: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Ese es el milagro de la regeneración que sucede en cada uno de nosotros cada vez que recibimos a Cristo como nuestro suficiente Salvador. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y retoma este tema del Salmo 32. Habla acerca de la importancia de vivir en la dimensión de la fe. Romanos capítulo 4, versos 7 y 8. Aquí el apóstol Pablo cita el Salmo 32 para reforzar lo que había dicho. Precisamente los versos anteriores del capítulo 4, cuando dice Romanos 4, del 1 al 5: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre
según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermoso pasaje, muy profundo. Pero si lo resumimos, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo nos dice que la justificación es hija de la fe. La justificación es la hija de la fe. Recordemos que Hebreos 11:6 nos expone que no podemos agradar a Dios, que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es más, debemos entender que tal vez en el mundo natural sí podamos, pero en Dios, en el reino de Dios, nosotros no podemos vivir sin fe y seguirnos llamando hijos de Dios. Alguien que se llame hijo de Dios no puede vivir sin fe. Por eso el apóstol cita como ejemplo la vida del patriarca Abraham. Dice que él creyó y su fe le fue contada por justicia, es decir, recibió la aprobación de Dios. Esa es la justicia. Cuando somos justificados por Jesucristo, cuando recibimos la justicia de Jesucristo, recibimos la aprobación de Dios. Dios se agrada porque estamos actuando en la dimensión de la fe, que es la parte que muchas veces a nosotros se nos olvida. Por eso, hermanos, esta mañana hemos venido aquí, a este lugar, para entender que Dios nos permite llegar a otra dimensión en nuestras vidas. Y esa es la dimensión del perdón. Uno de los puntos flacos, uno de los puntos más difíciles que como hijos de Dios a menudo dejamos pasar por alto. El salmista dice, verso 3, Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Para mí este es el punto más alto de todo lo que nos quiere enseñar David en su Salmo 32. Para mí es la parte culminante de este famoso poema, conocido como el verso 32. Porque sucede que cuando David recibe la visita del profeta Natán, que lo confronta por el pecado, y le dice que el hijo que ha engendrado con Betsabé morirá, él se arrepiente y se somete, inmediatamente se arrepiente y se somete a un ayuno, a oración, durante 7 días. Al día 7 o a los 7 días el niño muere. Y David entiende que el proceso ha terminado. David declaró su culpa y fue perdonado, dice la palabra. Por eso cuando él dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, él comprende que mientras nosotros permanezcamos indiferentes ante la presencia de Dios, ante la voz de Dios o el llamado de Dios, nuestro ser, recuerde que somos espíritu, alma y cuerpo. Mientras callé se envejecieron mis huesos, físicamente, espiritualmente, nuestro ser completo desciende poco a poco hacia la tumba. Es decir, ese proceso de envejecimiento natural que nosotros experimentamos hace que nos sequemos espiritualmente y muramos cuando no confesamos a Dios nuestro pecado. Pero cuando confesamos, la palabra nos enseña algo hermoso, algo grandioso. Dice que Él oye desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra.
Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? El Señor oye desde los cielos, perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Bendito es el Señor. Pueblo de Dios, iglesia del Señor, bienaventurados somos cuando el Señor no nos culpa de iniquidad. Cuando reconocemos lo que Él hizo hace 2000 años, cuando entendemos que hace 2000 años hubo un hombre que nos hizo libres de la maldición de la cruz, porque la ley decía: maldito es aquel que es colgado de un madero, y Cristo se hizo maldición por usted y por mí, subiendo a la cruz. Derrotó la sentencia de muerte que pesaba sobre cada uno de nosotros. En esta mañana yo quiero decirle, tenemos que entender que cuando recibimos a Cristo, recibimos un combo, y ese combo es el perdón de nuestros pecados. Que cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, cuando ofendemos el corazón de Dios, tenemos la oportunidad de ir delante de su presencia y decirle: Señor, he pecado. Como dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. La única diferencia es que, aunque no merecíamos llamarnos hijos de Dios, somos hijos de Dios porque fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y no perdamos el tiempo buscando excusas, deambulando por ahí, viendo a ver cómo hacemos para remendar la torta que hicimos, porque el rey David también trató de arreglar lo que había hecho en sus fuerzas, humanamente, cuando buscó soluciones, cuando trató de endosarle el hijo que había engendrado al otro hombre, cuando después dijo: no, para quitarme de encima la bronca lo voy a mandar a matar. Soluciones humanas terribles. Y así, en ese mismo estado caemos nosotros cuando nos olvidamos del Señor, cuando dejamos de lado la presencia del Señor. Por eso el salmista dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así que, iglesia, en esta mañana yo le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió venir un día más, y porque nos permite en esta mañana entender lo que significa haber sido sanados, haber sido lavados por su sangre preciosa. Padre, gracias, te damos gracias en esta mañana. Te damos la honra y la gloria porque tú has sido infinitamente bueno, y no tenemos palabras para agradecerte. Tampoco hay acciones para reconocer lo que tú hiciste, porque tu palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Simple y sencillamente sometemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo delante de tu presencia, rendidos, arrodillados delante de ti, levantando manos y diciéndote: Padre, reconocemos nuestra naturaleza pecadora. Pedimos una vez más que nos perdones. Pedimos que nos ayudes a sanar nuestros corazones, a entender que las cosas pasadas, aunque fueron difíciles, duras, dolorosas o desagradables, tú ya las perdonaste. Y hoy tengo que entrar en esa nueva dimensión de fe, porque sé que sin fe es imposible agradarte. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En estos días difíciles, bendice a la nación de Costa Rica, que está envuelta en problemas sociales. Oramos para que tú, oh Dios, allanes el camino, para que pronto haya una solución a esta crisis que estamos viviendo. Oramos, Padre, para que nuestros hermanos no caigan en el error de dispararse unos a otros, para que toda protesta sea pacífica y no tengamos que ver
a nuestro pueblo muriendo, desangrándose unos contra otros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, iglesia.